Vea hoy en Dios TV. Los tipos y símbolos en la palabra de Dios nos llevan a conocer revelaciones contenidas en ellos. El mayor de todos los tipos de Jesucristo lo encontramos en el tabernáculo. El tabernáculo mostró y nos muestra toda la obra de redención de nuestro Salvador y Señor. Y así, la divina mente nos guía a hallar en su palabra su grandeza, su omnisciencia, su sabiduría, su poder. El lugar que demos a su palabra en nuestra vida diaria es el lugar que damos a Él mismo. En la palabra está la vida de Dios. Cristo es la palabra viva que descendió del cielo. La palabra de Dios es eterna, siempre viva, siempre actual, siempre activa. Quédese con nosotros y conozca la revelación de los tipos y símbolos en la palabra de Dios. Hemos estado hablando sobre arcas. Espero que ustedes estén bien ahí donde nos están viendo en su país. Esto es Dios TV a través de este canal. Así es. Arcas. Hubo un arca que metió animales y una familia. Hubo otra arca que preservó a un bebé para convertirse no solamente en un príncipe de Egipto, sino también en el libertador de Israel para caminar en medio del desierto. Y está el arca de las arcas, el arca del pacto. De eso se ha hablado muchísimo. Ay, sí. A través de películas, de documentales, de todo tipo. Y hoy estamos viajando a través de un tabernáculo para llegar a un lugar específico para hablar del arca, el arca del pacto, el arca donde el Eterno quería hacer una pequeña conexión del cielo aquí en la tierra para poder habitar en medio de los hombres y las mujeres, en medio del desierto. Pero solamente los escogidos podían entrar porque ese lugar estaba vivo. Así es. Vivo. Así que la presencia de Dios hacía que ese mueble no solamente se manifestara o tuviera manifestaciones poderosas. Él mismo, ese mismo mueble, crecía y se movía conforme el poder del Eterno se manifestaba al pueblo. El arca del pacto, que es una enseñanza para hoy, ¿cierto? Claro, imagínate que los enemigos de Israel no le temían a Israel, temían al Dios de Israel. Es que tenían Y que cuando ver, se dieron cuenta... vuelvo a lo mismo, tenían que ver no un mueble, tenía que ver un juego pirotécnico terrible. Tremendo, tremendo. Imagínate que siempre quisieron capturar el arca. Claro, cuando la capturaron se metieron en problemas porque cuando uno no tiene la revelación de las cosas sagradas, entorpece Hay todo. muerte. Y hay muerte. Claro. Entonces, ellos temían al Dios que se movía en el arca. Porque se veía. Se veía, obviamente se veía el movimiento, la gloria de Dios, la vida de Dios, se veía. Era el trono en medio de los querubines, que eran querubines vivos también. Ahora, el arca es tipo de Cristo. Cristo Jesús. Y su resurrección. Y su resurrección. La- Cristo Jesús y su resurrección. La plenitud de Dios revelada y concentrada en la figura de Yeshua. Exactamente. Es eso. Claro está que hoy el arca es Cristo. Y también somos nosotros, lo dice Corintios. Lo que el arca era para Israel en aquel entonces, Es en el Cristo desierto, es para Cristo para hoy en la nosotros iglesia. ahora. Ok. Hoy, pero lo más glorioso es que Dios, a través de la obra de la cruz, nos constituye a nosotros en el arca. Por eso Pablo dijo a los Corintios,
¿O ignoráis que sois templos del Dios vivo? Por lo tanto, hay una conexión. Y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Hay una conexión totalmente clara, vigente del Antiguo Testamento con el Nuevo. Por supuesto. Ok. Por supuesto. Estoy haciendo todo este tipo de preguntas porque nos escriben de forma privada y de forma pública. Ajá. Entonces, estamos haciendo un aglutinamiento de esas consultas, ¿verdad? Ajá. Ahora, de madera de acacia. ¿Por qué? Bueno, de madera de acacia cubierta de oro. Madera de acacia, la naturaleza humana de Jesús, y el oro, su divinidad. Jesús fue el primer ser humano, el hecho Dios en carne. Dios en carne. La con dos humanidad, naturalezas. la humanidad del Señor sin pecado, Por Claro. supuestísimo. incorruptible. Por Absolutamente. supuestísimo. Acordémonos que la madera de acacia es una de las maderas más duras que existen en la naturaleza. Imposible que el comején pueda entrar allí. Imposible incluso que el fuego lo pueda consumir totalmente. Es una madera pura. De este material también, no solamente por su utilidad, sino de una forma simbólica, así fue mandado a hacer el arca, porque al fin y al cabo el arca es la sombra de lo que Jesucristo vendría a hacer después. Exactamente. Muy bien. Hay algo también importante, hijo, que en el tabernáculo sucedían una serie de sacrificios de animales. En Hebreos capítulo 9, Pablo explica bien lo del tabernáculo. Para lo que nos han mandado a preguntar, que ya todo eso fue abolido, que ya el Antiguo Testamento no. Fue abolido toda la parte levítica, el orden de sacrificios. Pero los sacrificios anunciaban lo siguiente. Veamos. Los tipos y sacrificios, gloria al nombre de Jesús, no eran meras observaciones externas, hermanos. Señalaban el sacerdocio mediador del Señor Jesucristo. Comunicaban una realidad futura. Comunicaban también la idea de sustitución y expiación. Los sacrificios de animales mostraban a Cristo. Sí, sí. Si no entendemos cómo el animal era el sustituto del pecador, no podemos entender. Vemos Jesús murió en la cruz y nada más. Ahora, hay otra cosa interesante, y es que la familia, el padre de familia, tenía que venir a entregar el sacrificio a otro para que lo hiciera por él. Exacto. Y es interesante de que en ese tipo de mediación casi no había ninguna participación de aquella persona que venía a interceder por su familia o por sí mismo. Se llevaba el cordero o el becerro o lo que fuera. Yo lo llevaba, yo tenía conciencia de mi pecado, ponía las manos sobre el becerro y decía, transfiero todo lo malo que he hecho, lo transfiero a este animal. El sacerdote tomaba el animal, lo degollaba. El oferente, donde veía eso, es que causa terror ver cómo se degolla un animal. Nosotros hicimos un programa así, cómo salen los borbotones de sangre. Jesús fue el cordero que fue inmolado Y el ofrendante, por nosotros. El ofrendante Ustedes ya están- se daba cuenta, perdónale, el ofrendante se daba cuenta que eso le tocaba a él. Le Que tocaba la muerte. Él era el pecador, no el animal. Pero según la ley demandaba derramamiento de sangre. Entonces, Porque la Cristo, vida está en la sangre. claro, y Cristo, el Padre aceptaba la sangre de los animales Es inocentes. increíble. Ustedes ya están respondiendo a otra pregunta que surgió. Mucha gente piensa que todo esto, lo del arca, lo del tabernáculo, etcétera, ya no deja ninguna enseñanza práctica y para el día de hoy, ya que eso fue parte del antiguo pacto y del Antiguo Testamento y que ahora estamos bajo una nueva dispensación, etcétera, etcétera. Pablo explica la importancia de conocer el más perfecto tipo de Cristo en su sacerdocio y en su mediación. Eso. A través de su sacrificio, Él en la cruz del Calvario nos hizo a nosotros aptos para poder entrar Claro. directo sin ningún tipo de mediación de hombre. Por eso es, hijo, que hay que entender la verdad en balance. Verdad en balance. Hay solo una verdad. Cristo. Cristo. No es mi doctrina, ni aquella otra.
es Cristo, la verdad. Y la verdad tiene que estar en balance. De este lado de la balanza tenemos, gloria al nombre de Jesús, porque es la verdad completa. El tabernáculo del Antiguo Testamento es un extremo de la balanza, los sacrificios, todo. Y la obra de la cruz y la sepultura y la resurrección es la otra parte. El tabernáculo es la sombra y la sustancia, la realidad es Cristo. Éxodo 25:8 y Juan 8:12. Uniendo lo antiguo con lo nuevo. Exactamente, no puede ser desechado el Antiguo Testamento porque sus raíces están en la palabra de Dios. Es la verdad en balance, donde Dios mostró a su Hijo. Quiero que vean una cosa. Dice que entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que él decían. Y dice Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Dónde escribió Moisés? ¿Dónde escribió de él? En el Antiguo Testamento. En el tabernáculo, en los sacrificios. ¿Dónde escribieron los profetas? En el tabernáculo, en los sacrificios, y los salmos hablan de todo eso. Más de 156 veces se menciona lo del tabernáculo de Moisés en toda la Biblia, porque la Biblia originalmente no fue en capítulos y versículos. Es más, la parte del Antiguo Testamento que fue escrita en hebreo no está ni cronológicamente. Esto es un libro espiritual, sobrenatural también. Es correcto. Fíjate que Juan, en el primer capítulo, hablando del verbo que es Cristo, dice: y la palabra se hizo carne. La palabra fue hecha carne. Nosotros. Y habitó entre nosotros. Y la palabra hecha carne es Cristo. Y Cristo, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo era tipo de Cristo. Entonces, el tabernáculo, Cristo habitó entre nosotros. Tengo otra pregunta, y es de un tema que no me gusta: matemáticas. 2,5 codos de altura. El arca. Ancho, Vamos un a ver codo aquí. y medio de ancho y un codo y medio de alto. ¿Por qué las medidas son en mitades? Okay. Porque aquí estaban las tablas de la ley, la palabra de Dios, y las mitades nos indican que no tenemos, nadie puede decir que todo lo sabe, que tiene una revelación completa. Oye bien eso, nadie. Y cuando habla de nadie, es nadie, ningún ministerio, nadie puede atribuirse que tiene todo el conocimiento y toda la revelación y toda la verdad. Se lo voy a Porque parafrasear. nadie puede patentizar la doctrina. Ya. Ok, ya lo dijo. Nadie puede patentizar las doctrinas. Por eso las medidas eran en mitad de 2 codos y medio, 1 codo y medio, enseñando que la ley, la palabra de Dios, no puede, o sea, nadie puede jactarse de que ya lo sé todo y esto es lo mío y lo mío es lo verdadero. Lo único verdadero que hay es Cristo. Él es la y verdad. su palabra, Él es la verdad. Y la vida. Y la vida. Exactamente. Y la resurrección. Y el tabernáculo. Sígalo. Y el arca. Pero lo más interesante de esto, impresionante, Juan en el Apocalipsis, capítulo 15, verso 5, ¿y qué otro capítulo dijiste? Fue el 11. Juan dice: se abrió el cielo y vi el arca de Dios en el 11:19. 11, 19, 15, 5 y ahí por ahí más. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Exacto. Y también habla de que el cántico que va a haber
es el cántico de Moisés de Moisés y del Cordero. y del Cordero. La iglesia de Israel, la iglesia de Israel, la iglesia de Israel. Tremendo, tremendo. El cántico de Moisés, ¿cuál era? Éxodo 15. Y lo que veíamos en el programa anterior, creo que fue el anterior, y dice Juan, dice, y vi el templo que fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo. Vida, 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 vida. reproducción, gloria. O sea, el arca estaba viva. Por eso reverdeció la vara de Aarón. Claro. Por eso crecieron las barras sobre las que se Y sujetaba. no solamente los árboles en el templo de Salomón, que eran secos, dieron fruto. Porque donde está Dios hay vida, Es correcto. hay vida, hay vida. Claro, lo que se opone a Dios también tiene que ser consumido. Ujú. Dagón fue primero postrado cuando los filisteos Un lo ídolo. llevaron ante Dagón, Un ídolo. un ídolo. Y después apareció La con segunda las manos vez cortadas. con las manos cortadas y la cabeza cortada. Para, Nada Esto es vida, vida de Dios. increíble. Es para vida de demostrar Dios. que solamente hay un Dios de dioses. Yo y creo Señor de que señores. para, como lo hicimos en el programa anterior, amados hermanos, para mostrarles algo que hicimos, una producción que hicimos que la tenemos completa, no es un tesoro para nosotros. Vamos a ver parte del lugar, bueno, de lo que pudiera ser una partecita. Quisimos representarlo. Exacto, esa es la palabra. Tuvimos una interpretación sobre eso y queríamos... Del lugar santísimo. Veámoslo por favor y reciba, porque hay una unción poderosa en esa enseñanza. Mi nombre está por encima de todo. Yo soy el principio y Hágase el fin. todo Yo lo que soy está la en mi resurrección y hasta la la vida. Sahashem, Soy el que con fui, todo tu corazón, el toda tu que es alma. y el que ha de Elohim. mío es. El poder Ese de es Dios y con soy nadie el rey de comparte mi reyes. gloria. ¿Dónde estabas Yo tú soy cuando el establecí que la soy. paz? Yo tejí tus tendones. He aquí que en los tiempos antiguos el arca fue mi trono para poder habitar en medio de mi pueblo. Hoy me asiento sobre el corazón del hombre y de la mujer. A mi mandato, el arca fue hecha de madera de acacia, porque ella hablaría de la humanidad de mi precioso Hijo, que no conoció corrupción, porque mostraría la deidad de aquel que vino a morir para otorgar la redención a la humanidad. A pesar de que mi pueblo escogió reyes de carne y hueso, siempre anhelé ser el rey de sus corazones y regir como su sacerdote y su Dios. Mas yo declaro que Jesucristo es el único digno de recibir la gloria, el que se levantó de los muertos, venció la muerte, se sentó a mi diestra y reina con poder. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el tabernáculo y el sacerdote. Soy tu pacto y el cordero inmolado y tu acceso directo. Soy el templo y el lugar santísimo. Soy el Señor de tu justicia. Soy el Señor de la memoria y la resurrección y el que traspasó el velo. Soy el mediador. Yo soy el que soy. Hijo mío, todo lo que has visto, ve y cuéntalo a los demás. Estoy contigo hasta el final. Te amo, hijo mío. Había gloria, había poder, había adoración en el lugar santísimo. Hoy no ha cambiado.
aquel tipo, aquel modelo, es lo que también debe de haber en nuestra vida personal, en la iglesia, en nuestra comunión con Dios. Porque Dios es un Dios vivo. Él es un Dios resucitado. Y es importante que usted y yo tengamos bien claro esto. Porque el Espíritu Así Santo es. quiere precisamente que entremos a un crecimiento y a un conocimiento de Él. Por eso el tabernáculo iniciaba la caminata, el creyente desde la puerta de fuera Hasta el lugar santísimo. del atrio, pasando por la puerta del lugar santo hasta llegar al lugar santísimo. Porque nos habla de una caminata de crecimiento, de Cristo el comunión, camino, de Cristo vida. la verdad y Cristo la vida. Ahora, es interesante también recalcar de que el arca no solamente era oro, era madera también. Madera Y- cubierta de oro. Y esto nos habla no solamente ser apariencia, sino también traer evidencia, Sí. ¿verdad? Porque nosotros hoy somos el arca del Eterno. Correcto. Y había oro, había madera, humanidad, pero también revestido de gloria, pero también contrito por dentro. Así es. Y eso es lo que el Eterno está pidiendo hoy de nosotros. Así es. Y que urgentemente la iglesia está necesitando entender esto. Urgentemente. Máxime en los tiempos en los que vivimos. Sí, así. Necesitamos llevar el arca a la casa, Por supuesto. como fue llevada a la casa de Obed-Edom. Ajá. Ahí fue recibida, ahí fue guardada, ahí fue venerada. 70 después de que el arca estuvo en casa de Obed-Edom, 70 de sus descendientes fueron levitas o sacerdotes Imagínate. por causa de haber tenido el arca en El casa. impacto del arca en casa. No sea ¿Hubo, amorcito. hubo arca antes de la casa de Obed-Edom en otra gente? Claro. A veces no somos tampoco con nosotros conscientes de lo que cargamos, de la unción de Dios, de la gloria de Dios, de la vida de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios, que es el Evangelio que se resume morando en nosotros. Y cómo tenemos que tener una comunión con Dios y pedirle a Dios que se revele a nuestras vidas, que revele a Cristo a nuestras vidas, que traiga resurrección en medio muchas veces de una fe muerta, en medio muchas veces de una sequedad, de un desierto, Ajá. que traiga esa agua que trae frescura, que trae reposo, que trae frescura más que todo. En este tiempo es lo que necesitamos, la revelación de Cristo por encima de todo, por encima Así de todo. es. Si haces una oración, amor, por los hermanos televidentes, los que han visto el programa y los que quieren también hacer una decisión para el Señor. Es muy importante que si usted nos está viendo, entienda que Cristo es vida y es la vida de Dios la que Él quiere transferir a su vida. Que entienda que Él es resurrección, que no importa las cosas que hayan muerto en su matrimonio, en su hogar, en su vida, en sus finanzas, en sus empresas, en su futuro. No importa lo que se diga de que esté muerto, Él es la resurrección, Él es la vida. Yo quiero hacer una oración por usted que me está viendo, amado televidente. Repita después de mi: Padre, yo te doy gracias por esta hora que estás trayendo luz en medio de las tinieblas, que estás trayendo sanidad en medio de la enfermedad, que estás trayendo Sí, liberación Eterno, en medio sí, de la Señor. cautividad. Yo te doy gracias por el poder del Evangelio. Yo te doy gracias por la obra de la cruz, Sí, por el Señor. Hijo de Dios, Sí, del Señor. Dios Altísimo. Yo declaro que soy pecador, pero me confieso delante de ti, Señor, Sí, para que la Eterno, obra precioso, plena del Calvario precioso, y el derramamiento de su precioso, sangre precioso. venga a limpiar mis pecados y a perdonarme y declararme un nuevo hijo de Dios, nacido para vivir bajo la unción, bajo el poder y bajo la bendición de las promesas de Dios. Si has hecho esta oración, escríbenos, ponte en contacto con nosotros para seguirte ministrando. Y a todos los hermanos que nos ven, dígale allí donde usted está: Señor, necesito tu revelación. Sí, Eterno. Que la vida del Evangelio sea ministrada a mi espíritu. Sí, Que de las Señor. páginas de los Sagrados Escritos salga el Espíritu Sí, de Dios, Eterno, que toque mi poderoso. espíritu y me Sí, renueve, Eterno, me transforme, me poderoso, cambie. que así sea. Señor, gracias Sí, Señor. por enseñarme que En el necesito nombre una de Cristo renovación Jesús. de mi mente para conocerte a ti, Sí, Eterno. revelado, Sí, vivo Eterno. y resucitado. Sí, Eterno. Que Dios te bendiga, Amén. que Dios te prospere y que Dios sane y bendiga toda tu vida y tu casa. Nosotros Amén. nos gozamos
de estar aquí como familia, compartiéndote estas verdades que transformaron y siguen transformando nuestras vidas y quieren transformar las de tantos millones de gentes si aceptamos la verdad de Dios. Así es. ¿Verdad? Bueno, esto es Dios te ve. Un abrazo, bendiciones. Saludos y recuerda, Dios te ve.